Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, sí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Haz lo que quieras con nuestras vidas. Aquí estamos a tus pies, rendidos, buscando, Señor, de ti. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Vamos, dile a Jesús, dile que estamos rendidos ante Él, porque somos sus discípulos, somos sus hijos, somos sus siervos. Él es nuestro Padre. Gracias, Jesús, por lo que haces cada día en nuestro corazón, porque tú eres bueno, siempre has sido bueno. Gracias, Dios, te honramos. Gracias, Señor. Amén. Bien, ¿les parece si antes de seguir oramos a Dios antes? Ahí donde usted está, como se sienta más cómodo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo, Dios, de estar conectados, de hacer iglesia juntos, iglesia en línea. Hoy queremos disponer nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas tu palabra que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Danos ojos, Señor, para ver lo que tú nos quieres mostrar, nos quieres enseñar, oídos para escucharte con atención, sin distracción alguna, un corazón dispuesto y enseñable para que tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida y tu palabra sea sembrada y pueda dar mucho fruto y seamos la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿te ha pasado que cuando hablas con las personas acerca de Dios, la gente por lo general se siente identificada con Dios y se siente atraída hacia Él? Pero cuando mencionan la iglesia o los invitas a la iglesia o los invitas a conectarse con ella, como que de inmediatamente hay un cierto rechazo, hay una cierta resistencia con la iglesia. Y tenemos que hacer entender, paréntesis, que la iglesia somos tú y yo. Juntos somos la iglesia. ¿Por qué pasará eso? ¿Será que volvernos seguidor de Jesús tendrá el propósito de volvernos personas extrañas, de volvernos personas místicas, personas prejuiciosas, legalistas, personas juiciosas? ¿Será ese el propósito de volvernos seguidores de Jesús? Gente que no nos entienden. ¿Qué propósito tendrá el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Será el hablar en lenguas? Para el Pentecostés fue empoderar a sus seguidores para que fueran testigos al mundo. Lo que Dios ha puesto hoy día en tus manos, ¿será para lanzárselo a la gente como ladrillo? ¿O será para construir puentes entre Dios y un mundo caído? ¿Sabe? Una mujer, años antes, hace muchos años atrás, una mujer que tuvo un encuentro con Jesús, muchos años antes de que quizás tuviese el encuentro con Jesús ahí en Samaria, cuando todavía era muy joven esa mujer, ella había buscado la felicidad en el matrimonio. No sabemos cómo terminó esa unión, pero no duró mucho tiempo. Ya sea porque por la muerte del esposo o por medio de un divorcio, no sabemos por qué terminó esa primera relación. Solo sabemos que este matrimonio, esta mujer, luego que terminó, siguió a otro y luego a otro.
y todos de corta duración, hasta que llegó a un quinto enlace, a una quinta relación. Llegada a este punto en su historia, ella ya había perdido la fe en la vida matrimonial. Muy distinto a lo que escuchamos hoy en día, que la gente hoy día no cree en la familia, no cree en el matrimonio. Ella ya había perdido la fe en la vida matrimonial y decidió deshacerse de sus trabas y simplemente dedicarse a un amor libre. ¿Cuánta gente hoy día no tenemos decepcionada del matrimonio, de la familia, decepcionada de las personas, decepcionada de la iglesia, decepcionada de la política, decepcionada? Vive una vida de decepción. Esta mujer estaba decepcionada de la vida de familia, de matrimonio, y simplemente se dedicó a tener un amor libre y sin compromisos. Como tantas otras mujeres que han podido sacar las alegrías de su matrimonio y felicidades de sus hijos, pero ella no lo había podido lograr. Quizás al ver ella comparar su vida con la vida de otros matrimonios o familias, ella no había podido lograr eso. ¿Cuántas veces nosotros, antes de conocer a Jesús, cuántas veces tú quizás que nos estás mirando, cuando miras tu vida, miras las demás y caemos en esas tristes comparaciones y pensamos cómo me gustaría tener la familia que ella tuvo, cómo me gustaría tener los hijos que ella tuvo, cómo me gustaría tener el trabajo, cómo me gustaría tener esto, lo otro, que otros han tenido, que otros han logrado, pero yo no lo he podido lograr. Y hoy estamos viviendo y hemos vivido una vida de decepción, una vida sin sueño, una vida sin metas, una vida sin logro. Iglesia, ese es el mundo que hoy día nos rodea. Un mundo que está triste, un mundo que está angustiado, un mundo que está decepcionado, un mundo que está cansado. En Juan capítulo 4, versículo 1 al 7, metiéndonos ya de lleno en esta historia, en esto que ocurrió entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3 dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria. Todo lo que Jesús hacía era intencional, una decisión de hacerlo. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús estaba cansado, tal como tú y como yo muchas veces, cansado por la larga caminata. Él se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Y se encontraron. Y comenzó esa conversación entre Jesús y esta mujer, aun cuando Jesús estaba cansado. Pero, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tipo de persona era Jesús? Que la gente lo quería escuchar. ¿Qué tipo de persona era Jesús? Que la gente sentía la confianza para acercarse. ¿Qué tipo de persona sería Jesús? Que hasta los niños sentían atracción hacia Él para escucharlo, para oírlo, para estar con Él. Es el tipo de persona que tú y yo hoy día debemos ser. Es el tipo de persona que tú y yo hoy día tenemos que ser. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué es lo que nosotros compartimos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué tipo de persona estamos siendo hoy en día que tenemos una sociedad que lamentablemente no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere acercarse, no quiere tener una relación con Él? Quizás con Dios no tienen problema de escuchar, de oír, pero cuando se trata de la iglesia sienten un rechazo. ¿Qué tipo de iglesia hoy día estaremos siendo? ¿Cuál será la iglesia que quizás equivocadamente estamos construyendo? Pero hoy como iglesia, la palabra de Dios nos está enseñando, y a través del ejemplo de Jesús, qué tipo de persona tenemos que ser. ¿Qué tipo de persona tenemos que ser? ¿Cuál es el tipo de mensaje que tenemos que compartir? ¿Cuál es la iglesia que tenemos que construir? Porque, ¿sabe? Las personas, la gran mayoría de la gente no quiere oír
no quiere oír, por ejemplo, número uno, la gente no quiere oír personas que solo hablen de sí mismo. ¿Eres ese tipo de persona que solo habla de sí mismo? Cuando hacemos iglesia, somos el tipo de persona que hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros, en lugar de hablar del constructor de la iglesia, que es Jesús. O es más, ni siquiera hablamos de la iglesia, solo hablamos de nosotros mismos. ¿Sabe la gente en nuestro alrededor? Si queremos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, no podemos ser ese tipo de gente que solo habla de sí misma. Gente egocéntrica. No podemos ser, porque la gente no quiere oír a personas que solo hablan de sí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Rápidos para qué? Para escuchar. Para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. En una relación saludable con la gente, tenemos que aprender a escuchar a las personas. Aprende a escuchar a tu familia, aprende a escuchar a tus hijos, aprende a escuchar a tu esposa, a tu esposo, a tus abuelos. Aprende a escuchar a la gente en tu entorno y no seas ese tipo de persona que solo quiere hablar. Ser rápido para escuchar, lento para hablar, porque en una comunicación saludable tiene que haber un receptor y un comunicador. Alguien que envía un mensaje y alguien que escucha. Que esto no se vuelva solo un monólogo. Y mucho menos ser tipo de personas que solo hablan de sí mismas. Mira, otro ejemplo. La gente no quiere oír personas que solo vivan examinándote y cuestionándote todo. Si yo creo que de algo estaba cansado esta mujer samaritana, era que constantemente la juzgaran, que constantemente la condenaran. Si alguien venía a hablar, mire, esta mujer iba a esa hora del mediodía, a la hora que hacía más calor, porque ese era el horario donde la gente no prefería ese horario para ir a sacar agua del pozo. Entonces ella prefería ir en ese horario donde quizás podía hacer mucha calor, pero no tendría contacto con la gente. ¿Por qué? Porque quizás estaba cansada, como mucha gente, de oír a personas que solo hablaban de sí mismas, que hablaban de sus logros, de su familia, de sus hijos, de lo que han logrado. Algo que ella quizás en el tiempo nunca ha podido lograr, por errores, por malas decisiones. No quería escuchar a gente que constantemente, ahí vamos, la que va por el tercer matrimonio, por el cuarto, por el quinto matrimonio, que se ha equivocado en esto, que se ha equivocado en lo otro. La gente está cansada de oír a personas que constantemente solo la juzgan, solo la condenan, solo la examinan. Mira, para encontrar los defectos en las personas no necesitamos hacer mucho esfuerzo, pero por el contrario, para hacer resaltar las virtudes que Dios ha puesto en ella, para eso sí necesitamos un gran esfuerzo. Y es lo que tú y yo, a lo que Dios nos invita a hacer. Ayuda a la gente a encontrar las virtudes y talentos que Dios ha puesto en ella y ayúdala a encontrarlas, ayúdala a que puedan verlas. La gente no quiere oír personas que constantemente las examinan y la cuestionan. Proverbios capítulo 10, versículo 21 dice: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Esto se trata de tener sentido común. Que nuestras palabras animen, alienten, motiven a muchos. Mira, si la clave es enseñar, muchas veces exhortar, otras veces corregir, pero la clave es el amor. Marca la diferencia. La gente, como esta mujer samaritana y la gente de nuestro alrededor, y quizás nosotros mismos no sucede. ¿A ti te gustaría escuchar a alguien que lo único que hace es hablar de sí misma? ¿A ti te causa expectación o deseo de escuchar a alguien que constantemente solo te juzga, solo te cuestiona, solo te examina, solo te hace resaltar lo malo que hay en ti? Ni a ti ni a mí nos gustaría escuchar ese tipo de personas. Entonces tú y yo no tenemos que ser ese tipo de persona. Esta mujer samaritana no quería tener relación con la gente porque estaba cansado de esto. Nuestra sociedad y nuestro mundo también no quiere oír gente que solo se ría de ti. ¿Te gustó vivir esa experiencia en la universidad, en el instituto, en el colegio o en tu propio barrio, donde te llamaban no por tu nombre, sino por tu sobrenombre, por tu apodo? ¿Te encantaba eso? Que te llamaran o se rieran de ti. O si se trataba de hacer un chiste, si se trataba de hacer humor, el objeto de lo cual todos se reían eras tú.
¿Era yo? ¿Era una persona? La gente no quiere oír ese tipo de persona que constantemente se ríe de ti, se mofa de los demás, se ríe de los demás, que hacen de ti un chiste, que hacen de ti una burla, que buscan ridiculizarte, que buscan menoscabarte, que buscan menospreciarte. Proverbios capítulo 1, versículo 22 dice, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutan de las burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? La gente no quiere oír a ese tipo de persona que solo busca reírse, mofarse, burlarse de los demás. No seamos ese tipo de personas. La gente no quiere oír a personas que solo se quieren aprovechar de ella, que solo se quieren aprovechar de ti. Esta mujer estaba cansada de que solo se acercaran, pero con segundas intenciones, para aprovecharse de ella, para conseguir algo. Te simpatiza, te acerca, te produce a ti un lazo con la gente que solo se acerca o te habla solo para pedirte algo a cambio. Judas capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. No podemos ser ese tipo de personas que buscan a lo mejor no reírse, no mofarse, no juzgar, no condenar. Buscan tener una relación con alguien, pero solo con segundas intenciones. Mi amigo, mi amiga. A la gente no le interesa saber cuánto tú sabes, pero sí le importa saber cuántos ellos te importan a ti. Sí, Jesús, ¿qué tipo de persona era Jesús? ¿Qué tipo de persona era Él? Que la gente amaba escucharlo, anhelaba escucharlo. Gente buena, gente rica, gente pobre, gente justa, gente pecadora. Gente que a lo mejor no tenía la mejor vida, pero aún ellos sentían la confianza de acercarse a Jesús. ¿Somos ese tipo de persona? ¿O somos ese tipo de persona que la gente no siente la confianza a hablar sus problemas, a confesar sus errores? Porque simplemente sabe que nos vamos a reír, nos vamos a mofar, la vamos a condenar, la vamos a juzgar, vamos a lanzarle la Biblia y enrostrársela. ¿Qué tipo de persona era Jesús? Que aún los pecadores, aún mujeres que lo intentaron una y otra vez y se equivocaron, sintieron la atracción de escucharlo, de oírlo. Gente pecadora que sintió una atracción de acercarse, de escucharlo, y despertó en ellos la esperanza de que podían encontrar una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir, el ejemplo de Jesús. Las personas en nuestro alrededor no quieren oír gente que te vea con desprecio y no te trate como igual. La gente no quiere oír ese tipo de personas. La gente no quiere oír ese tipo de iglesia. La gente no quiere oír a personas como tú y como yo, si somos ese tipo de personas que cuando miramos al resto la vemos con desprecio o la vemos por encima del hombro, no la vemos como igual. Santiago capítulo 2, versículo del 1, el versículo 1 y el 9, te lo voy a leer así intercalado. Dice el versículo 1, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? El versículo 9, pero si favorecen más a algunas personas que otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley, la palabra de Dios. Las personas no quieren oír ese tipo de personas.
La gente cierra sus oídos y cierra sus corazones. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno, si somos ese tipo de personas que no las valoramos, no las apreciamos, siente que no son escuchadas, que no son entendidas, que no son valoradas, que su opinión no vale, que lo que ellos sienten no vale. Ese tipo de personas la gente no quiere oír, no quiere escuchar, si no te tratan como igual. La gente en nuestro alrededor no quiere oír a personas que no sean consecuentes con su discurso, que no sean consecuentes con lo que ellos creen, que hablan una cosa pero viven otra. Escriben y publican una cosa en sus redes sociales, pero en su vida íntima, a puerta cerrada, son otro tipo de personas. La gente en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro entorno, no quiere oír, no quiere escuchar a ese tipo de personas que no son consecuentes. Quizás tú y yo no somos personas perfectas, pero sí somos lo suficiente humildes para reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Y la gente puede ver que quizás nos equivocamos, pero tenemos la humildad para reconocerlo. Y ver nuestro esfuerzo para enmendarlo, ver nuestro esfuerzo para corregirlo, ver nuestro esfuerzo para no cometerlo y no caer en el mismo error. El libro de Lucas capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Porque mi amigo, mi amiga, no hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso hoy día nuestro entorno carece de credibilidad, porque la gente no es consecuente con lo que cree, con sus convicciones. Tenemos que ser ese tipo de persona que vive la palabra de Dios, que vive y pone en práctica lo que la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña entonces? Aun cuando descansa, Jesús aún descansando, Jesús aún tomándose un tiempo, un break en su caminata, en su trayecto, en su viaje, Él continúa bendiciendo con sus palabras y con su ejemplo. Por eso tú y yo, esta temporada de cuarentena, de estar en casa, de pandemia, quizás de manera obligada, forzosa o voluntaria en casa, no es un tiempo para desconectarnos de Dios, no es un tiempo para desconectarnos de las personas. Socialmente nos han pedido mantener una distancia social, pero ten mucho cuidado de no caer en un distanciamiento relacional. Y si vamos a tener una relación con las personas, tendrá que ser saludable, porque hemos visto cuál es el tipo de persona, cuál es el tipo de iglesia, cuál es el tipo de padre, de madre, de hijo, de trabajador que Dios no quiere que seamos. La palabra de Dios nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, para ser escuchados por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestros empleados, por nuestros trabajadores, por una sociedad. Y hoy en día, saber cuál es la iglesia que tenemos que ser para que la sociedad nos pueda escuchar, nos pueda oír y podamos ser ese puente entre Dios y el mundo y la sociedad. Jesús aún descansando. Nosotros en este tiempo no es para descansar y relajarnos. Jesús no descansa de amar. Jesús aun cuando estaba cansado, tomándose un break, pero no descansó de amar. Una necesidad, un problema para Él fue una oportunidad para amar, para bendecir, para hablar, para cambiar la historia de alguien como esta mujer samaritana. Jesús no descansa de amar. Jesús no descansa de restaurar. Él no descansa de ser paciente. Él no descansa de tener un corazón perdonador. Él no descansa de enseñar con su ejemplo. Él no descansa de enseñar con su propia vida. Tú y yo no tenemos que descansar. No tenemos que descansar de amar. No tenemos que descansar de restaurar. No tenemos que descansar de ser paciente. No tenemos que descansar de tener un corazón perdonador. No tenemos que tú y yo como iglesia descansar de enseñar con nuestro ejemplo y con nuestra propia vida. Jesús despertó su simpatía. Al mismo tiempo puso en claro que no reconoce barreras raciales. Puso en claro que no tiene barreras ni sociales, ni comparte con los prejuicios tradicionales de las personas. Mas Jesús no se detuvo en rodeos,
sino que le dijo algo destinado a hacerle pensar como nunca lo había hecho. Jesús se detuvo y le habló a la mujer samaritana. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La pregunta es, ¿estaríamos lejos de la verdad si dijéramos que esta mujer al momento de recibir estas palabras quizás ya se encontraba desilusionada y hastiada de la vida? Nuestro mundo está cansado, está desilusionado, está hastiado de la vida, de promesas rotas, de promesas no cumplidas, de poner sus sueños, sus metas y sus esperanzas en tantas cosas y no ver que funciona. Ese es el mundo. Quizá eso es nuestro mundo, nuestra realidad. Tu realidad que nos estás viendo. Tu realidad en casa. Hijos que ya no creen en sus padres, padres que ya no creen en sus hijos, una esposa que ya no cree en su esposo, en su esposa, en su pareja. Tú y yo que somos la iglesia, comenzando desde casa, luego nuestra iglesia y afectando así nuestra sociedad. Por eso esta mujer estaba cansada. Ella escuchó estas palabras de Jesús, pero al escuchar estas palabras, ¿tú no crees que su corazón ya estaba desilusionado y hastiado de la vida? ¿Sabes? Ya no perdía el tiempo empleando palabras de cortesía. Jesús no perdió el tiempo en eso, porque tu trabajo y el mío no es persuadir a la gente, es amar a las personas. Jesús no perdió el tiempo en usar palabras de cortesía, ni aparentando algo que no era. Esta mujer también, de la misma manera, no fue amable quizás con Jesús, no empleó un protocolo adecuado para hablarle o decirle algo a Jesús. Es lo que muchas veces la gente, cómo reacciona. Esta mujer no perdió el tiempo empleando palabras de cortesía ni aparentando algo que no era. Estaba incrédula, disgustada de los hombres. Su actividad solo era una rutina, una monotonía. Se aborrecía quizás a sí misma por la vida que llevaba. Cuán diferente hubiera sido si hubiese podido revivir su juventud. Por eso cuando la gente quizás te habla, y quizás en algún momento te puede molestar, pero entiende que muchas veces nuestra sociedad y nuestro mundo te habla desde su dolor, te habla desde su decepción, te habla desde su desilusión. Pero mira las palabras de Jesús. ¿A cuántas personas no les gustaría empezar de nuevo? ¿A cuántas personas, mejor dicho, les gustaría darle un verdadero comienzo, un verdadero inicio a sus vidas? Pero esta es la buena noticia para ti y para mí, y para ti que nos estás viendo por primera vez. Tal como esta mujer pudo darle un reinicio en su vida y quizás verdaderamente comenzar de verdad a vivir. Mira lo que Jesús dijo en el versículo 13. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Cualquiera que vuelva a beber de esta agua del dolor, del resentimiento, de la incredulidad, de la filosofía, cualquiera que beba de esta agua, de su pasado, mira, más sexo, más alcohol, más dinero, más fama, una nueva relación, vas a volver a tener sed, vas a seguir teniendo la misma vida que has tenido hasta ahora. Nada va a cambiar, todo va a ser igual. Quizás el vacío en tu corazón va a ser más grande aún. Pero el versículo 14 Jesús dice: pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Solo Jesús puede saciar en verdad esa sed que está en nuestro interior. Solo Jesús puede saciar esa sed, esa hambre de que algo de verdad, de un cambio real en sus vidas. Solo Jesús puede provocar eso. Pero la mujer paulatinamente en esta conversación se dio cuenta quién era este hombre. Hasta ese momento no se había dado cuenta que era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías.
Este hombre, Jesús no se presentó delante de ella con títulos, con letreros, con carteles, sino se presentó con una vida humilde, llena de amor y disposición para escucharla, para oírla. Aun cuando ella hablaba desde su dolor, desde su rabia y su decepción, pero tuvo el corazón para compartir, para hablar con ella y para tener la palabra que ella necesitaba. Iglesia, qué desafío tú y yo tenemos, qué ejemplo tan grande tú y yo tenemos para seguir, que es el del Maestro. Esta mujer hasta ese momento no se había dado cuenta, porque Jesús no se presentó con sus títulos ni quién era. Ella fue dándose cuenta, hasta ese momento desconocía quién le hablaba, quién era la persona que se había sentado junto a ella y estaba conversando. Hasta ese momento no sabía quién era. Pudo descubrir y llegar a la conclusión que él era mayor que Jacob, mayor que los profetas, y luego mayor que finalmente que él era el Mesías. Se dio cuenta que esa persona era mayor que su pasado. Era la voz de Dios para edificar de forma segura su vida. La respuesta que había esperado toda su vida era Jesús. ¿Sabes? Miguel Ángel, el artista, visitando un día una cantina, vio un bloque de mármol que había sido echado a un lado como inservible. Muchos otros escultores habían notado defectos y habían rechazado ese pedazo de mármol. Pero no así el más insigne de todos los artistas, entre ellos. Miguel Ángel, haciendo caso omiso de los bloques más recomendables, escogió el que los otros despreciaban. Escogió ese pedazo de mármol que muchos despreciaban. Y de él sacó su obra maestra, que es el orgullo hasta hoy en día en el mundo entero del arte y de las esculturas. De ese pedazo de mármol defectuoso que muchos despreciaron, Miguel Ángel fabricó su obra famosa llamada David. Aquel día la mirada escudriñadora de Jesús pudo penetrar en el exterior tosco de aquellos samaritanos y ver de entre piedras vivas, pudo ver que entre ellas, como piedras vivas de su propia labranza, que adornarían eternamente el templo de su Padre. Hay una cosecha sobre nosotros, iglesia. Hay una cosecha que está frente a nuestros ojos. Hay un mundo perdido, un mundo roto, un mundo imperfecto, imperfecto como tú y como yo, contra lo que el miedo está tratando de hacernos creer. Hay un mundo roto, una cosecha que tenemos por delante. Eso es lo que tenemos. Contra lo que el miedo está tratando de hacernos creer. Estamos marcados con un hambre innegable de proclamar la bondad de nuestro Dios aquí y ahora. ¿Sabes? Si la única diferencia entre la gente que está en el mundo y nosotros es simplemente que tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón. No hay otra diferencia. No somos mejores, no somos más perfectos ni intachables que ellos. ¿Sabes? Amo la iglesia online, pero sería un error creer que solo eso es la iglesia. Amo poder llegar a lugares impensados a través de una pantalla, pero la iglesia es lo que somos detrás de la pantalla. La iglesia es la gente, es la familia, es el necesitado, es el rechazado, es el rico y el pobre, aprendiendo mutuamente. Es esa comunidad que está presente en las buenas y en las malas. La iglesia es la mejor representación de Jesús. Es por eso que la iglesia nunca fue y será lo que sucede en una plataforma. La iglesia es lo que hacemos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos aplaude, cuando no hay la necesidad de un like. En estos tiempos de tanta conectividad, nunca olvides que la verdadera conexión no es la que sucede de manera online. Es una conexión relacional, de persona a persona. Juan capítulo 4, 39 al 42 dice: muchos samaritanos
ese encuentro, esa mujer que tuvo un encuentro que tuvo con la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra. Hoy tú y yo somos esa conexión entre Dios. Que las personas tengan una conexión, un contacto contigo. Esto es lo que debe provocar las personas en nuestro mundo, al tener un contacto con la iglesia de Cristo, que somos la muestra y el reflejo del amor de Jesús. Mira lo que sucedió. Esta mujer que no había hecho el siguiente paso, llevaba minutos o horas de haber tenido un encuentro que cambió su vida. Pero dice el versículo 39 que muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer les había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida, dijo. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. ¡Wow! Mira lo que provocaba Jesús. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos. No solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Jesús es nuestro ejemplo. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Ese es el tipo de persona que el mundo quiere escuchar. Ese es el tipo de persona, ese es el tipo de iglesia que el mundo quiere oír y quiere ver. La iglesia de Jesús. Una iglesia que ama. Una iglesia que escucha. Una iglesia que construye y edifica puentes. Que usa lo que tiene en su mano, no para lanzarlo como ladrillos, sino para construir un puente entre Dios y un mundo roto, un mundo decepcionado, un mundo dolido, un mundo quebrantado, un mundo que está en fracaso, en miedo y angustia. Esa es la iglesia que tú y yo tenemos que ser. Oremos para que seamos esa iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye. Gracias por lo que tu palabra nos desafía a ser. A no ser ese tipo de persona que la gente no quiere oír, no quiere escuchar. Queremos ser esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Una iglesia que ama, una iglesia que perdona, no una iglesia que juzga, no una iglesia que condena, no una iglesia que solo habla de sí mismo, no una iglesia que quiere tener segundas intenciones para aprovecharse de los demás. Una iglesia que se ríe, que se mofa, que condena, sino una iglesia que ama. Una iglesia que ama, esa es la iglesia que queremos ser. Una iglesia que ama, Dios, ayúdanos. Mi amigo, amiga, si tú estás viendo por primera vez esta transmisión, déjame decirte que este encuentro que esta mujer tuvo con Jesús, que cambió su vida, porque desde ese día su vida nunca más volvió a ser la misma. Probó en muchas cosas. Probó en tener nuevas relaciones, probó en un nuevo amor, probó quizás en el dinero, probó en la fama, probó en título, probó en tantas cosas, pero su sed seguía siendo la misma. Su sed de amor, su sed de justicia, su sed de valor, su sed de aceptación, cada vez era más grande, porque nada lo saciaba. Pero desde ese día que se encontró con Jesús, su vida cambió. Esa sed de amor se llenó, esa sed de aceptación se llenó, esa sed de valor se llenó, esa sed del sentido de la vida, al fin lo pudo obtener y su vida realmente comenzó a tener un inicio. Porque Jesús cambió su vida, entró a su corazón. Permite que Jesús entre en tu corazón. Permite que el amor de Dios pueda llenar tu vida, porque es todo lo que tú y yo necesitamos. Si tú quieres permitir que Jesús entre en tu corazón, en tu vida, en tu mundo, en tu familia, en todo lo que tú eres, para comenzar de nuevo, haz conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, hoy te recibo en mi corazón. Hoy llena mi vida, mi mundo entero con tu gran amor. Perdona mis errores, perdona mis pecados, perdona mis faltas. He vivido quizás mi vida entera hasta ahora, o un día me encontré contigo, pero me alejé y me aparté, pero hoy me vuelvo una vez más a ti. Hoy reconozco que te necesito. Hoy puedo saber que nada de este mundo me puede ofrecer que pueda llenar mi corazón. Solo tu amor maravilloso, solo la salvación que tú me entregas. Hoy te recibo en mi corazón. Perdóname, límpiame. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia más grande del planeta. Te amamos y tenemos un equipo detrás que hace posible todo esto. Y que estaremos encantados de poder ayudarte y poder ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Así que contáctate, conéctate con nosotros.
¿sí? Estamos interesados. Una de las cosas que puedes hacer es descargar una Biblia en tu celular. Puedes descargar YouVersion, donde puedas aprender más de Dios, más de Jesús, más de cómo tener una relación con Dios y disfrutar de esta nueva vida que Él nos ha regalado. Conéctate con nosotros. Tenemos 4 clases que te ofrecemos para que puedas conocer más de Dios, puedas disfrutar esa relación con Dios y con los demás, sacando al máximo de provecho esto. Conéctate con nosotros porque queremos llamarte, queremos saber cómo estás y queremos estar orando contigo. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Queremos estar en contacto contigo.